Gracias, Silvia, por todo lo que preparas, nos aportas en estas reflexiones sobre las constituciones. Bueno, muchas gracias a todas por conectarse otra vez, que aquí nos encontramos. Bueno, entonces ya vamos por el encuentro número 13, hoy 15 de mayo. Como ven, yo no estoy siguiendo el orden de las constituciones, sino unos núcleos fundamentales en el esquema de la instrucción espiritual. Pero vamos primero que todo a retomar las resonancias del encuentro pasado de hace 15 días, que fue sobre el voto de obediencia, y hubo unos aportes muy buenos ahí. Entonces, a ver, lo primero, que pareció pues como muy oportuno que al hablar de la obediencia hubiera hecho también referencia a las reglas de la Madre Primera, porque es que hoy, más que nunca, es muy importante que se consideren esas dos cosas juntas, por algo que nos aportaba Josefina muy importante, y es que hoy se habla también de abusos de autoridad, y aunque no lo creamos, pues también se está dando en la vida religiosa. Y Josefina nos decía, que lo tengo ahí en la diapositiva siguiente, que hay casos pues como tan preocupantes que la UIS, que es la Unión Internacional de Superioras Generales, ha estado tratando ese tema del ejercicio de la autoridad, y que ha sacado unos artículos interesantes en la revista de la UIS hablando de abuso de autoridad. Y es que pues tenemos que darnos cuenta de que la obediencia, el uso de la autoridad tiene sus tentaciones, y cuando uno tiene el poder, pues tiene que estar muy compenetrado del espíritu con que tiene que vivir ese servicio. Y nosotros hablamos siempre del servicio de autoridad. Sandra no está, bueno, eso. Entonces aquí es lo que acabo de decirles de la revista de la UIS, y por ahí hay varias conferencias sobre este tema, porque me propuse buscarlas, y realmente hay muchas conferencias sobre el tema de la autoridad en la vida religiosa. Y en ese sentido es muy importante lo que nos dicen a nosotros las constituciones, que es uno de los cambios grandes que decíamos. Decíamos antes, a la menor señal de la voluntad de la superior. Hoy estamos hablando de que es una obediencia en discernimiento, y que es una búsqueda conjunta entre la superiora y la persona que tiene que obedecer. Y entonces en esa búsqueda que se hace en clima de oración y discernimiento, ambas partes tienen que estar muy libres y muy abiertas a buscar lo que Dios quiere. Bueno, en cuanto a lo que dice el número 7, que es el último número de la lectura, cuando habla de que la obediencia religiosa contradice los criterios del mundo en cuanto a la realización personal. Entonces, alguna notaba que es importante decir o tener en cuenta que no es que se esté en contra de la realización personal, sino que si hemos elegido una mediación humana en la búsqueda del querer de Dios, la obediencia nos realiza en el sentido de que estamos siendo fieles a lo que hemos querido elegir. Entonces, en ese sentido, no es que vaya en contra, sino en contra de lo que el mundo piensa que es la realización personal, que es hacer siempre lo que yo quiero. Bueno. Y también se mencionó otra cosa importante en el número 7,
cuando decimos que la obediencia nos vincula a una misión común y que eso es lo que hace más amplia y duradera la tarea histórica de la compañía. Y ahí me parece que era Luz Eugenia la que nos decía que para ella lo que vivió en Bogotá en la celebración de los 240 años fue como una prueba de ver que todas esas monjas que visitamos allá en la cripta, que son como 240, bueno, con su obediencia, con su entrega, con su disponibilidad para la misión, contribuyeron a la realización de la historia de estos 240 años. Bueno, y por último, María Elena también nos dio un testimonio muy bonito de lo que fue para ella el discernimiento para el nombramiento de provincial. Y nos decía ella que fue un discernimiento en mucha libertad, en mucha transparencia, en un clima profundo de oración, que eso le dio la seguridad de que lo que se le pedía entonces era lo que Dios quería y que con eso venía la gracia de Dios, y siempre la llamamos la gracia del envío, que nos acompaña siempre que realizamos una misión en obediencia. Bueno, entonces hasta ahí las resonancias del voto de obediencia, que creo que han sido aportes interesantes, muy interesantes. Bueno, entonces vamos ahora al artículo 13, que es el artículo de la comunidad. Y vamos a ver que hay un contraste muy grande entre cómo lo enfocaban las reglas del 38 y cómo vivimos hoy toda la parte de la comunidad. Bueno, entonces entramos en este artículo 13. Entonces, vimos en los 3 últimos encuentros, estuvimos viendo los votos. Empezamos por el de castidad, el de pobreza y finalmente el de la obediencia. Bueno, y les digo ahí que con esto hemos visto ya como un núcleo importante de lo que nos identifica como vida religiosa. Yo lo llamo ahí como un trinomio que se forma de esos elementos. Una vida radicalmente evangélica para la misión en comunidad. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros hoy, en general la vida religiosa. Personas llamadas a una misión que quieren vivir radicalmente el Evangelio y lo hacen en comunidad. Y así es como la Iglesia nos está definiendo en este momento. Y ese elemento de comunidad va a tener un papel muy importante en relación con la Iglesia. Miremos la diapositiva siguiente. Esto es lo que yo digo como un trinomio, 3 elementos que definen lo que ha de ser la vida religiosa apostólica en la Iglesia. Personas comprometidas a vivir radicalmente el Evangelio porque se han sentido llamadas a una misión y la viven en comunidad. Y este elemento de comunidad es fundamental. Bueno, entonces, un momentico que es que me está constante. La comunidad mirada dentro de ese trinomio cobra un papel fundamental. Recordemos lo que recordemos lo que venimos diciendo, que tanto la misión como los votos son para vivirlos en comunidad. Este es un elemento muy importante. Una cosa es que yo tenga mi misión yo sola y la quiero venir, o que me consagre por unos votos y me consagre a la misión y a los demás.
Pero una cosa muy importante es que yo quiera vivir eso con otros en comunidad. Fundamental eso. Entonces, nos va a decir el artículo 13 que la comunidad es el lugar de verificación de nuestro seguimiento de Cristo en pobreza, castidad y obediencia. Y que la unión de corazones es lo que da credibilidad a la misión. Fíjense que es muy importante eso, ¿no? Yo quiero vivir radicalmente el seguimiento de Jesús y lo vivo con otras a quienes hago testigo de que eso es lo que quiero y con quienes estoy compartiendo esa misma decisión. Y el poder vivir esto es lo que le da credibilidad a la misión que realizamos. Bueno, seguimos. Bueno, entonces decía que hoy para la Iglesia esta manera de concebir la vida religiosa es muy importante y es quizás como el aspecto más novedoso en la concepción de la vida religiosa, el énfasis en lo comunitario. Y es lo que nos compromete más en este momento eclesial. Hoy hablamos de una iglesia en camino sinodal y la vamos, a ver, perdón, es que ahí se me mete. Entendiendo. Sí, eso. La vamos entendiendo como un proceso de escucha, de discernimiento y de acción que lleve a ser real en el mundo lo que fue real y profético en los primeros años de la Iglesia a partir de la resurrección. Lo que quiere el Papa Francisco con este proceso sinodal es que nos demos cuenta y asumamos que la Iglesia es para ser una comunidad de hijos de Dios que viven como hermanos. Esa es como la utopía que se propone el Papa. Bueno, entonces, porque recordemos que lo hemos estado viendo todo este tiempo en los Hechos de los Apóstoles, cómo a partir de la resurrección los apóstoles salen a predicar el Evangelio y el Espíritu se va apoderando, va descendiendo sobre los que acogen esa predicación e inmediatamente se van uniendo en comunidad. Es que ese movimiento es muy importante, es lo que le dio el ser a la Iglesia. Y esa comunidad lo que quería era mantener viva la memoria de Jesús, ser fieles a ese camino de fraternidad, de cercanía, de humanidad que Él nos fue tratando, y para eso se constituían en comunidad. Entonces, por eso nos dice el Papa Francisco que el reto que tenemos quienes hemos recibido el carisma de la vida religiosa es hacernos expertos en comunión y en la experiencia de fraternidad. O sea, creer en la utopía de la fraternidad. Eso es lo que la Iglesia espera de nosotros en virtud de este carisma. Entonces les pongo ahí esa lámina que nos recuerda bien eso. La predicación de los apóstoles, cuando Pedro les decía, es que ustedes mataron a ese Jesús y lo hicieron quizás sin saber lo que hacían. Y dice por ahí, conmovidos y convocados, se comprometen con el camino de Jesús. Así se van formando las comunidades. Bueno, entonces vamos a ver entonces de qué manera en el artículo nuestro de la comunidad se va a reflejar
esta utopía comunitaria que espera la Iglesia de nosotros. Entonces vamos a empezar como siempre por la introducción, por la regla del 38. Primero hemos visto siempre la regla antigua. Y es bueno anotar que este es uno de los pocos artículos que tienen una sola regla. Y es muy interesante ver en la regla del 38, el artículo 13, una regla. Y en la relectura son como 10 reglas para decir lo que es la comunidad. Entonces vamos a ver la regla 40, que es la del 38. Y se acuerdan que decían, huyan todas, en cuanto sea posible, de la diversidad de juicios, lo cual ordinariamente solo sirve para crear la disensión y la desunión. Fíjense, huyan todas en cuanto sea posible de la diversidad de juicios. Y yo creo que ahí está implícito, pues, la crítica. Cuando uno no acoge de todo corazón una decisión, siempre la está comentando por ahí o la está criticando o se está quejando de que las cosas no salieron como yo esperaba. Y por eso insiste, bueno, la unión de juicio, es decir, si eso fue lo que salió en el discernimiento, eso es lo que vamos a acoger de todo corazón. Y dice una segunda parte de la regla, busquen la unión y conformidad y no toleren nada de lo que vaya en contra de esta unión, para que unidas por el vínculo de la caridad se puedan dedicar con todas sus fuerzas a la misión, sin estar perdiendo energías pues en lo que nos desune. Eso era todo lo que decía la regla antigua sobre la comunidad. Como vemos, el énfasis está en la unión y en la acogida en fe a las decisiones que van orientando la misión. Bueno, entonces, como se ve claramente, el énfasis está en la unión que hace posible y da sentido a la entrega a la misión. Lo que se refiere a la relación entre nosotras, las reglas de 38 lo hablan a propósito de los votos o en otros artículos, pero aquí no se detienen en las relaciones. En cambio, vamos a ver que ya en la relectura se le da mucha importancia a la manera de reaccionar. Como podemos ver, lo que se refiere a la comunidad, aquí está en los otros artículos. Ay, perdonen que no lo estoy viendo bien. Es que esta cosa... Aquí. Perdón, no lo veo. A la comunidad en la vida religiosa. Sí. Y particularmente para nosotras es la vida, es el elemento que se ha visto más afectado. Sí, ese elemento, sí. Bueno, les estaba diciendo de las relaciones, que la relectura se va a detener mucho en las relaciones. Entonces, es el elemento que más cambia con respecto a la regla antigua, y es, por una parte, el que se ha visto más afectado por todos los cambios, porque pues hoy no tenemos el silencio como teníamos antes, tenemos comunidades pequeñas, comunidades abiertas en relación con todo. Pero es al mismo tiempo el elemento que tiene un mayor desafío, como acabamos de ver, y es el de hacer posible el ideal comunitario que espera la Iglesia de nosotros.
Bueno, entonces, vamos ahí. Entonces vamos a mirar ahora lo que dice la relectura de este artículo. Y viene en primer lugar la introducción, que la llamamos como el marco teológico o cristológico que fundamenta siempre las reglas. Es muy importante, son muy importantes todas esas introducciones. Entonces, aquí nos dice, es que se me monta ahí una cosa. Bueno, aquí es donde nos va a decir que eso que consideramos como una utopía, lo de la fraternidad, si no está muy bien cimentado en la fe y en este aspecto cristológico, pues nos va a seguir pareciendo eso, una utopía inalcanzable. Entonces vamos a mirar cómo lo fundamenta. Dice así el artículo. La regla 40 establece la implicación mutua entre unidad y misión, que fue lo que acabamos de ver. Aquí viene la fundamentación. El estar reunidas en nombre del Señor se expresa sobre todo en la unión de corazones. Y trae esta cita del Evangelio de Juan. En esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Entonces fíjense que son dos puntos muy importantes. La convicción de que lo que nos une es el haber sido llamadas por el Señor. Y que la consigna primera y última que Él nos da es: en esto van a mostrar que son discípulos míos, que están aquí porque los he llamado y en que se aman los unos a los otros. Pues a mí me parece esto muy comprometedor, pero que también tiene que ser como una llamada a sentir que eso es lo fundamental que nos tiene que unir. Cada una hemos sido amada y llamada por el Señor. Sigamos. La novedad de este enfoque de la comunidad o de esta fundamentación empieza en esas dos últimas líneas. En esto conocerán que son mis discípulos. Y es que lo que nos une a nosotros más íntimamente es eso que les decía, la convicción de que yo estoy aquí porque el Señor me ama, me eligió, me trajo a la compañía de María. Y en último término, cada una tenemos esa convicción, pues lo que nos une es el amor del Señor que nos reunió en comunidad para que mostráramos que somos sus discípulos. Bueno, sigamos, Andrés. Ya está. Bueno. El texto siguiente en la fundamentación está tomado de la epístola a los Corintios, cuando habla en el capítulo 12 de los carismas. Y esto también nos va a decir, aquí lo veo en rojo, la diversidad la diversidad de los carismas son diversos, pero el espíritu que los concede es el mismo. Y a cada una de nosotras se nos han dado dones particulares para el bien de todas. Entonces la tarea es descubrir los dones de cada persona y poner esos dones al servicio de todos. Eso también, pues, es acción del Espíritu en la comunidad. Saber que cada una estamos aportando algo según se nos ha dado.
y el Espíritu que nos lo da es el mismo. Bueno, y el último texto de la fundamentación es aquel del capítulo 13 de la Epístola a los Corintios, que Santa Juana nos recomendaba con tanto empeño, y es el que dice, pues la caridad es paciente, es benigna, no busca su propio interés, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo de San Pablo. 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, aquí cita los versículos 4, 5 y 7, pero en la diapositiva siguiente, por favor, Sandra, nos va a decir que Juana experimentaba, esto es muy bonito, Juana experimentaba un gran gozo en la lectura de este capítulo de los Corintios y se lo leía con frecuencia a las religiosas. O sea que es como una tarea para nosotros. Y es que fíjense que dice San Pablo, no, sí, sigue Sandra la otra, dice San Pablo que pidamos el don de la caridad. Dice, si quieren pedir el don más importante, pidan el don de la caridad. ¿Por qué? Porque aunque tuviéramos toda la fe del mundo y toda la esperanza del mundo, si no tenemos amor, no vale nada. Entonces, Juana también estaba convencida de que sin ese don, si no es regalo del Señor, es imposible vivir la utopía de la comunidad. Entonces, esto nos lleva a ver que vivir en comunidad es un regalo y siempre decimos es una suerte y trae muchos beneficios para nosotros tener una comunidad, pero es también una tarea a la que nos tenemos que dedicar como parte muy importante de la misión. Es lo que la Iglesia espera de nosotros. Bueno, entonces vamos ahora a los artículos ya de las constituciones. El número 1 vuelve a decir eso, de que la unión de corazones es lo que hace creíble la misión, pero agrega una cosa muy importante. Esa unión es la que muestra que hemos vivido la experiencia del encuentro con Jesús resucitado. Porque acuérdense que a los discípulos lo que los volvió a unir después de que se habían dispersado fue la experiencia de encontrarse con Jesús y creer que Él está vivo. Entonces, por eso dice, nuestra vida religiosa apostólica exige la unión de corazones para hacer creíble lo que anunciamos, y la fraternidad es ya un testimonio de la presencia del resucitado entre nosotros. Bueno, seguimos. Vienen ahora entonces un montón de números que nos van a hablar de la comunicación, de la interacción, sobre todo eso, la información. Estos números del 2 al 7, que no me quise detener en cada uno, pero que en los que se habla de la importancia de sentirnos, esto es muy importante, el sentido de pertenencia. Somos parte de un cuerpo apostólico en el que se fomenta el sentido de pertenencia, la participación, la comunicación, las relaciones fraternas y de amistad. Esto es que es muy importante aún para la realización de la persona. Sentir que yo pertenezco a este grupo, que yo soy tenida en cuenta en este grupo,
que yo estoy realizando con otras una misión. Esto de sentirnos parte de un cuerpo apostólico es básico en la comunidad, pero se insiste varias veces en que todo eso se vive, esto que se habla del cuerpo apostólico en general, se vive más concretamente en la comunidad local. O sea, mi sentido de pertenencia, como que mi arraigo, mi lugar de participación, mi lugar de responsabilidad es la comunidad local. Y la vida de la compañía, como la de cada una de nosotras, se juega en la comunidad local. Y entonces de esto todas hemos de sentirnos responsables. Fíjense que va a haber una regla muy fuerte que nos dice: no podemos tolerar nada que divida la comunidad o que seamos como ruedas sueltas en la comunidad. Sigamos. Bueno, entonces, según lo que dicen todos esos números que acabo de citar, la comunidad local es el lugar donde cada una nos integramos y realizamos nuestra vocación. En este sentido, la comunidad ha de ser el lugar donde nos sentimos aceptadas, valoradas, reconocidas y en la que realizamos una misión común y en la que estamos llamadas a crecer como personas. Es que toda nuestra vida se juega ahí. Entonces, es también el lugar en donde compartimos la fe y las bienes, el lugar donde participamos en las búsquedas comunes, el lugar donde aprendemos a discernir y a convivir. Todo eso tiene que ser para nosotros la comunidad. Y es como lo que nos está diciendo todo este artículo. Pero vamos a ver pues que eso conlleva otras cosas. Todo esto que suena tan bien y a todas nos estimula y nos anima que la comunidad sea eso, tiene unas exigencias muy concretas. Y lo primero es que la comunidad será el lugar de verificación de la llamada al seguimiento de Jesús. En la comunidad es donde yo muestro eso. Pero también lo puedo mirar como que la comunidad es donde yo tengo que mirar, que vivir y mostrar con mi vida qué significa para mí haber hecho un voto de castidad, que lo enfocábamos como que es el voto de la entrega total al Señor y a los demás. Es el voto de la fraternidad. Yo tengo que mostrar que a eso me he comprometido, que es el lugar donde vivo la pobreza y que eso se muestra en mi estilo de vida. Y es el lugar donde vivo mi voto de obediencia en acogida de corazón a las decisiones y en la participación también en la búsqueda para esas decisiones. Eso es lo primero, tomarme yo en serio la comunidad como el lugar donde se hace real y verdadera mi opción por el Señor a través de los votos. Y luego implica también esta otra regla que es tan importante. Y yo creo que esa, a ver, dice, procuraremos afrontar con sinceridad y realismo los conflictos de la vida comunitaria. Este artículo también es realista
En toda comunidad hay conflictos, pero lo que nos dice es que los tenemos que afrontar con sinceridad y realismo. Todo lo que compromete la unidad, compromete de alguna manera la misión. Por esto, estaremos dispuestas y abiertas a que en la comunidad nos interroguen, a reconciliarnos, a perdonar. Ante las actitudes que rompen sistemáticamente la unidad, no podemos permanecer pasiva, sino que lo tendremos que afrontar con firmeza. Si no nos unimos para el servicio del reino, el vivir juntas carece de sentido. Ese es el otro compromiso. Bueno, entonces, todo esto es lo que debe quedar expresado en el proyecto de vida y misión que cada comunidad debe tener. Un proyecto en el que decimos, a ver, estas que somos, así como somos, con nuestros propios carismas, nuestros propios deseos, ¿cómo queremos vivir este compromiso comunitario? ¿Y cómo nos vamos a dejar ayudar? ¿Y cómo vamos a aceptar que nos confronten? Eso es importante. Las constituciones detallan muy bien pues todos los puntos que se deben tener en cuenta en el proyecto comunitario. Y el comprometernos con ese proyecto, pues es como nuestra contribución a la unidad de la compañía a nivel local, a nivel provincial y con miras a la misión. Bueno, el proyecto elaborado y asumido por todas, es lo que estaba diciendo aquí, en actitud de fe, es un signo de nuestro deseo de construir comunidad local y provincial. Este proyecto debe ser aprobado y evaluado por el equipo provincial, y creo que es importante que el equipo pues nos lo recuerde y nos estimule a vivir el proyecto. Y quiero terminar con unos aportes, con unas frasecitas del primer proyecto de Juana del Estonac, que a mí me parecen tan importantes. Dice, dejemos que resuenen estas frases del primer proyecto. Aquí está ella con esas jóvenes que fue conociendo en su servicio a los enfermos y con las que ella compartió lo que Dios le estaba mostrando como un proyecto de vida religiosa. Y les dice, bueno, las invitaba a ser como piedras vivas en la construcción de este nuevo estilo de vida. Les pedía que le ayudaran, esto es muy bonito, que le ayudaran a construir un modo de vida coherente con esa misión que querían tener en la iglesia y que se unieran porque la iglesia necesitaba este servicio. Yo creo que estas frases son para nosotros como muy importantes en este momento en el que la iglesia lo que más espera de la vida religiosa es una vida comunitaria en donde nos hacemos expertas en comunión y en fraternidad. Ese es nuestro reto. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Silvia estas reflexiones tan hondas que nos llama a vivir en profundidad.